Hola, mi nombre es Paola y soy parte del Ministerio Cristianismo Bíblico. Este es el tercer video de la serie Más que un carpintero, basado en el libro de Josh McDowell. Estábamos tratando sobre el primer capítulo que se titula ¿Qué hace a Jesús tan diferente? En los primeros videos habíamos visto qué dice la Biblia sobre Jesús y también qué dijo Jesús en la Biblia sobre sí mismo. Y nos habíamos centrado en el Evangelio de Juan. Y ahora vamos a ver qué es lo que dijo en los otros evangelios. Si ustedes todavía no han visto los otros videos, están cordialmente invitados a visitar el canal del ministerio en el siguiente link de YouTube, donde ustedes pueden encontrar los videos que hemos elaborado hasta ahora. Estamos trabajando con dos series. La primera es Más que un carpintero y la otra Una esposa conforme al corazón de Dios. En nuestro canal esos videos están disponibles para ustedes. También tenemos una página de Facebook del ministerio en la que ustedes también pueden accesar. Y cualquier cosa pueden escribirnos a crisbiblico@gmail.com. Estamos para servirles. Hay personas que dicen lo siguiente: el único evangelio que dice que Jesús afirmó ser Dios es el Evangelio según San Juan, y este fue el último que se escribió. El Evangelio según San Marcos, que fue el primero que fue escrito, no menciona ni una sola vez que Jesús haya afirmado ser Dios. Veamos lo que nos dice Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y también podemos ver en Lucas capítulo 7, versículos del 48 al 50. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Déjame decirte que en Isaías 43, versículo 25, de acuerdo con la ley judía, Dios era el único que podía perdonar pecados. En la Biblia dice: pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de tus rebeldías. Vemos también en Marcos capítulo 2, versículos de 7 al 9 lo siguiente: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y dijo: ¿por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Según Hugh M. Camps, el cual escribió Evangelio según San Mateo, podemos encontrar en las páginas de este libro 127 y 128 lo siguiente: aquí Jesús comienza perdonando los pecados y, además de demostrar su poder divino, manifiesta que ha venido para salvarnos del pecado. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús no quiere decir que perdonar los pecados
sea más fácil que hacer caminar un paralítico. Si solamente dijere, tus pecados te son perdonados, sus oyentes no podrían comprobar si sus palabras se habían cumplido. Pero si además dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, todos podían comprobar que, efectivamente, tenía el poder para realizar lo que dijo, es decir, perdonar los pecados. Según Lewis Schaeffer, autor de Teología Sistemática, nos dice en la página 469 de dicho libro: nadie en la tierra tiene autoridad ni derecho de perdonar pecados. Nadie podría perdonarlos, excepto aquel contra quien todos han pecado. Cuando Cristo perdonó pecados, Él los perdonó verdaderamente. No estaba ejerciendo una prerrogativa humana, puesto que nadie que no sea Dios puede perdonar pecados. Queda demostrado categóricamente que al Cristo perdonar pecados, Él es Dios. Como pueden ver, fue por ello que los dirigentes religiosos lo acusaron de blasfemia. Ahora tú, en tu deseo de querer desafiar esta conclusión, puedes decirme de que el hecho de que Jesús perdonara pecados no muestra su deidad necesariamente. Y también puedes decirme que tú puedes perdonar a una persona y eso no demostraría que tú eres Dios. Mas déjame decirte que tú puedes decirle a una persona que lo perdonas, pero solamente tú puedes decirle eso si esa persona te ha ofendido. O sea, en el supuesto de que tú pecas contra mí. Si tú pecas contra mí, yo te puedo decir a ti que te perdono. Sin embargo, recuerda que el paralítico había pecado contra Dios, el Padre. Y Jesús, haciendo uso de su propia autoridad, le dijo: tus pecados te son perdonados. Por supuesto que cuando una persona nos ofende, nosotros podemos perdonar a esa persona, pero de ninguna manera podemos perdonar a nadie los pecados que comete contra Dios. Eso solamente lo puede hacer el mismísimo Dios. Y Jesús, siendo Dios, así lo hizo. Por eso no es de sorprenderse la reacción que tuvieron los judíos cuando Jesús dio a entender que Él podía perdonar pecados. Ellos lo entendieron claramente y sabían perfectamente que el perdón de los pecados solamente le corresponde a Dios. Ahora veamos lo que dice la Biblia en Marcos, capítulo 14, versículos del 60 al 64. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Si leemos con atención, podemos ver que al principio Jesús no quería responder, de manera que el sumo sacerdote los sometió a juramento, por lo que ahora sí estaba obligado a responder. Y además, si leemos cuidadosamente, Jesús afirmó ser el Hijo del Bendito, o sea, de Dios, el que se ha de sentar a la diestra del poder.
y el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo. Y preste atención que cada una de estas afirmaciones es específicamente mesiánica. Recordemos además que el Sanedrín era el tribunal judío y ellos conocían muy bien las Escrituras. Y fue por ello que el sacerdote respondió rasgándose las vestiduras y diciendo que ya no eran necesarios más testigos, porque lo habían oído ellos mismos y lo podían declarar culpable por sus propias palabras. Ahora veamos lo que dijo Robert Anderson en su libro The Lord from Heaven, o sea, El Señor del Cielo, en la página 5. Ninguna evidencia corroborativa es más convincente que la de testigos hostiles, y el hecho de que el Señor haya aseverado ser Dios se establece incuestionablemente mediante la acción de sus enemigos. Tenemos que recordar que los judíos no eran una tribu de ignorantes salvajes, sino un pueblo sumamente culto e intensamente religioso. Y el Sanedrín, basado en este cargo, sin siquiera una voz que disintiera, decretó su muerte. El Sanedrín era el Consejo Nacional, que estaba compuesta por sus más destacados dirigentes religiosos, entre los cuales estaban incluidos hombres de la talla intelectual de Gamaliel y de su gran discípulo Saulo de Tarso. Veamos lo que nos dice Henry Barker Sweet sobre la rasgadura del sacerdote en su libro El Evangelio según San Marcos, página 339. La ley prohibía al sumo sacerdote rasgar su vestidura por asuntos privados. Esto ustedes lo pueden encontrar en Levítico capítulo 10, versículo 6 y también en Levítico capítulo 21, versículo 10. Pero cuando actuaba como juez, era costumbre exigirle que expresara de este modo su horror ante cualquier blasfemia pronunciada en su presencia. Así se manifestaba el desagravio del perturbado juez. Si no hubiera aparecido alguna evidencia digna de confianza, el acto de rasgar la vestidura hubiera podido dejarse sin efecto. Pero el prisionero se había incriminado a sí mismo. Vemos que los judíos comprendieron perfectamente que Jesús afirmó ser Dios y por ello lo condenaron a la crucifixión por la blasfemia. El juez Gaynor, el connotado jurista de la Corte de Nueva York, en su discurso sobre el tema del juicio contra Jesús, asume la posición de que la blasfemia fue el único cargo que se presentó contra él en el Sanedrín. Así dice: está claro que según cada una de las narrativas del Evangelio, el alegado crimen por el cual Jesús fue juzgado y declarado culpable fue la blasfemia. Jesús había estado afirmando que él tenía poder sobrenatural, lo cual en un ser humano era blasfemia. En la mayoría de los juicios, las personas son juzgadas por aquello que hicieron. Sin embargo, esto no ocurrió con Jesús. Él fue juzgado por ser quien era. Como podemos ver, Jesús confesó su divinidad en su juicio. Recordemos que en el mismo día de su crucifixión, sus enemigos reconocieron que él había afirmado que era Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 27, versículos del 41 al 43. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel.
que baje ahora de la cruz y así creeremos en Él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo yo soy el Hijo de Dios? Como podemos ver hasta ahora, Jesús dijo de sí mismo que Él era Dios. Y eso lo hemos podido ver a través de atribuirse el poder perdonar los pecados que se han cometido contra el Dios Padre. Y también se puede ver claramente en su juicio. En el siguiente video vamos a entrar al capítulo 2, que se titula Señor, mentiroso o lunático, en el que vamos a analizar si Jesús realmente es el Señor, o sea, es Dios, o fue un mentiroso, o tal vez un lunático. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente video.